SER Podcast. Iñaki, muy buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Iñaki Gabilondo, que tiene nombre y apellido, pero que hoy es también un número, es una de esas 5 millones de personas que tienen la pauta completa de vacunación. Exacto, recibí la segunda dosis, ya estoy, por tanto, ya he cumplido. Bien, ¿te sientes bien? Sí, muy bien, nada, ni un problema, ningún momento. Estupendamente. Sí. Pues vacunado ya del todo, Iñaki Gabilondo, y pensando en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en este país, Iñaki. Sí, porque hoy es un día de jornada de reflexión que deberíamos aprovechar para reflexionar. Primero, que es jornada de reflexión en Madrid. A estas horas, en el resto de España están trabajando como los demás, señor. Que se nos olvida muchas veces España, aunque vosotros no paráis de recordarlo. En segundo lugar, que se nos olvida que estamos en un momento de una encrucijada histórica que no somos conscientes de que es decisiva. O sea, la gente que ahora nos escucha y sus hijos, etcétera, van a tener un futuro en función de cómo resolvamos este próximo año determinante. Y España o da un viraje y se convierte en un país distinto y se moderniza, o vamos hacia un Bar España con un futuro de vender calamares fritos por generaciones y generaciones. Nos lo estamos jugando en este instante. Pero tenemos tantas cosas en las que ocuparnos, la vacunación, por ejemplo, la pandemia, las crisis políticas, etcétera, que no estamos parando mientes en esto. Ahora se está ya, desde hace el viernes pasado, se presentó ya en Bruselas el plan de resiliencia, transformación, etcétera, etcétera. Ahí nos estamos jugando un dinero que puede transformar este país. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo enorme para concentrar nuestra cabeza ahí. Ahí nos la jugamos de verdad, en cada cosa. Por ejemplo, ahora se tiene que hacer un estudio sobre la reforma laboral. Desde el año 77, desde que se hizo los pactos de la Moncloa, ha habido en España más de veintitantas reformas. Esta no es una más. Esta o se acomoda de una manera adecuada a nuestra realidad o perdemos la oportunidad. Yo solo quiero preguntarle a nuestros oyentes si estamos dispuestos a considerar normal tener un 40% de jóvenes parados, si aceptamos eso como un hecho inexorable de la vida, o decidimos hacer un esfuerzo transformador, para lo cual tiene que transformarse también la educación. España tiene un porcentaje de universitarios igual que cualquier país europeo, pero en las capas medias de formación estamos muy por debajo, pero muy por debajo. O sea, el nivel, 40 y tantos % de la población tiene el primer grado de secundaria de ahí para abajo. Así no podemos ir a ningún sitio. Yo solo quiero saber si en esta oportunidad que ahora se nos brinda vamos a hacer de verdad un esfuerzo, proyectando toda nuestra atención, exigiéndole a todas las fuerzas políticas eso o no. Bueno, yo a los partidos que se pasan la vida diciendo que qué mal se hizo aquello de la transición, les miro ahora a los ojos para decirles, ahora sí les quiero yo ver ahora. Este es un momento trascendental, otra encrucijada histórica. Demuéstrenos ustedes cómo se tienen que hacer estas cosas. Estoy en este sentido realmente muy preocupado porque no tengo la menor pista que me indique que vamos en esa dirección. Creo que vamos a perder esta oportunidad. La reforma laboral que se tiene que estudiar ahora no es una más. La reforma educativa es imprescindible y urgente. La aceptación de un 40% de jóvenes parados es una verdadera desgracia, que este país se lo está tragando como si nada, desde siempre. Los problemas de todo tipo que estáis planteando constantemente todos los días aquí. Bueno, tenemos una oportunidad de intentar un viraje. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, me gustaría que se entendiera que esta es una encrucijada histórica y como muchas otras veces se vive entre bostezos tiempos decisivos. ¿Y sería imprescindible, Iñaki, que una vez cerrado este ciclo electoral, es decir, conocidos ya los resultados de mañana, no se abriera ningún otro ciclo electoral? Porque eso es claro, pero es que eso al final es lo que contamina la toma de decisiones. Sí. Ya, pero yo quisiera preguntarles, por eso digo, a las fuerzas políticas y a todos nosotros, si somos conscientes de que estamos en una encrucijada histórica o no, primero. Y segundo, si somos conscientes de esto, ¿dónde colocamos esta obsesionante pelea que nos está llevando a estas polarizaciones radicalizadas y nos están haciendo perder la ocasión que puede que sea la última que se nos pase delante de nuestros ojos para intentar un viraje? Yo ya voy de despedida, a mí me da igual, os deseo mucha suerte, pero la gente que ahora tiene hijos y tiene tal, que traten de entender qué está ahora mismo en juego, y luego analice lo de Junts y lo de Jans y lo de Jones, que se ponga a pensar qué es lo que está ahora en juego. Está en juego absolutamente el futuro de este país. Y se juega en los próximos meses. Uh-huh. Así que ya veremos. Bueno, ¿con qué joven tomamos hoy café, Iñaki? Bueno, con un chico que se llama Eduardo y que es médico. Bueno, este es un hombre que lleva desde que estaba estudiando la carrera, porque ya terminó hace unos años, intentando buscar una solución apacible y más amable para los enfermos de diabetes que tienen que
Inyectarse insulina. ¿No? Bueno, se llama Eduardo. Hola, Eduardo, buenos días. Buenos días. Hola, Eduardo. Bueno, eres médico y cuando estabas todavía estudiando, creo que en quinto fue cuando tuviste el encuentro con esta realidad de la gente que se tiene que pinchar con insulina, ¿no? En efecto, yo estaba en una consulta en el hospital y vi de primera mano... Como estudiante en prácticas. Como estudiante en prácticas, sí. Desde luego. Y vi como una niña con diabetes decía, hasta aquí hemos llegado, yo no quiero seguir pinchándome ni utilizar bomba de insulina, porque bueno, pues la problemática que aportaba era de lo más variopinta. Ella, aparte de los más de 3 pinchazos al día que tenía que ponerse, es que sus amigas llegaban a reírse de ella y no podía ir a excursiones del colegio. Entonces esto fue algo verdaderamente impactante. ¿Tú en ese momento no tenías muy clara tu línea de vocación profesional en la medicina o sí? Me gustaba mucho la neurocirugía, pero desde luego no lo tenía 100% claro. ¿Y aquello te impactó tanto como para decir, voy a ponerme ahora a ver si encuentro una fórmula incruenta, digamos, o más sencilla, para afrontar el problema que tiene esta niña? Desde luego, eso fue lo que nos animó a seguir para adelante. ¿Nos animó? ¿Qué decís que eres varios? Bueno, en ese momento yo solo no podía hacerlo, así que contacté con 2 amigos del colegio que eran ingenieros de telecomunicaciones y una compañera de la carrera de medicina y nos pusimos a ver cómo podíamos idear una solución a la problemática que la niña comentaba. Bien, este es nuestro invitado, Eduardo. 10 y 17 minutos de la mañana, 9:17 en Canarias, tomando café con Iñaki Gabilondo y con su invitado de esta mañana, con Eduardo Jorgensen, que un día estaba haciendo unas prácticas de medicina y vio cómo llegaba una niña de 10 años que ya no podía más con las inyecciones de insulina. Y Eduardo pensó, esto no puede ser. Se puso a trabajar en un proyecto que le permitió incluso ser finalista de los premios de innovación de la Fundación Mafre. Y lo que yo no sé, Eduardo, ¿en qué punto está esto? Bueno, pues estamos ya avanzando a pasos gigantes. Nos ha costado porque llevamos 5 años, pero ya hemos conseguido obtener evidencia de que la tecnología funciona y ahora estamos justo con los prototipos para poder terminar estudios en animales y conseguir el año que viene, si todo va bien, ya empezar a probarlo en humanos. Solo un momentito para regresar a esos 5 años que has dicho. Se dice en un segundo, pero se tarda 5 años en pasar los 5 años. De perseverancia, de esfuerzo y de tenacidad, que según mis noticias te ha hecho incluso viajar mucho. Para empezar, tú, para querer moverte, necesitabas un dinero, querías viajar a Estados Unidos, lo pediste a tus padres, parece que fueron los abuelos quienes te ayudaron. ¿Qué ibas a buscar en Estados Unidos? ¿La manera de aprender cómo se organizan estas fórmulas de emprendimiento nuevas? En efecto, yo era un médico, un estudiante de medicina que nunca había tenido ningún contacto con el mundo de la empresa ni del emprendimiento. De hecho, recuerdo que en ese viaje a Estados Unidos fue la primera vez que yo oí la palabra emprendimiento. Yo tenía una idea que quería llevar a cabo, no sabía cómo hacerlo y tuve la enorme suerte de ser seleccionado en un programa para vivir con 40 emprendedores en Nueva York y además de que mis abuelas pudieran aportarme los recursos necesarios para empezar. Bueno, y luego tuviste también otras oportunidades que te hicieron también viajar fuera. Creo que has estado en Inglaterra o en Dubái también, ¿no? Con distintas fórmulas o de apoyo, ¿no? Desde luego, al principio era muy difícil conseguir apoyos, así que más aún en España, porque estábamos recién salidos de la universidad, el apoyo a la tecnología desde que surge desde la ciencia básica, más aún en salud, en España ha sido para nosotros conseguirlo muy complicado, así que tuvimos que buscar por todos lados y eso implicó pues pasar 3 meses en Inglaterra, 6 meses en Dubái, en Finlandia, Australia, Polonia. Nos hemos movido por todos lados para poder conseguir los recursos que necesitábamos. Eduardo, ¿cuántas veces te has desanimado en este ciclo, este tiempo de 5 años? Incontables. Casi todos los días te desanimas y te vuelves a animar. Yo creo que esa es la montaña rusa del emprendimiento. Si lo sé, no vengo, lo has debido decir 100 veces, claro. Totalmente. Porque mientras tanto tu camino profesional hubiera podido ir por otro sitio, dando pasos hacia adelante poco a poco, constituyendo ya, ayudándote a estabilizar tu vida, ¿no? Claro, de hecho mis amigos, mis compañeros de la carrera están ahora mismo terminando la especialidad, algunos están comprando casas, casándose, planteándose tener hijos. Mi perspectiva ha ido un poquito más a trompicones por el emprendimiento, ¿no? Pero yo, desde luego, a repetirme no me arrepiento. ¿Con qué empezaste a emprender? Tú te vas a Nueva York, allí oyes por primera vez, escuchas por primera vez esta palabra, emprendedor, emprendimiento. ¿Y con qué empiezas a emprender? ¿Tienes claro que quieres empezar a emprender con un tema relacionado con la medicina?
Pues sí lo tenía claro, lo que pasa es que no tenía la experiencia suficiente y era un entorno muy complejo. Entonces lo que me permitió hacer fue aprender mucho del emprendimiento, y al volver montamos casi prácticamente los mismos socios que estamos en Medixen, montamos una cosita muy pequeña que era una agencia de viajes sorpresa, pero muy rápido viramos y empezamos a confiar verdaderamente en Medixen y nos vimos capaces de sacarlo adelante. Oye, ¿cómo te ha acompañado tu profesión? Digamos, tus colegas, la industria farmacéutica, la industria médica, los hospitales, etcétera, ¿cuándo han sabido de tu idea? Porque en la búsqueda de una solución para los enfermos de la insulina hay millones de personas en el mundo entero. Totalmente. Nosotros, o yo personalmente, he percibido algo que se ve en muchas partes de la vida, que es todo el tema de los early adopters y del rechazo inicial. El ecosistema está acostumbrado a una cosa y de repente llegas tú e intentas cambiarlo y hay reticencia, te haces roce con la profesión, con la industria, con incluso los propios pacientes. Eres el forastero, un outsider que llega aquí a meterse en nuestras cosas, ¿no? En efecto, y te ven así, te tratan así. Y ahí ha sido donde hemos tenido que invertir muchísimo en aportar confianza, en poder ir construyendo poco a poco, pues ir teniendo pequeñas victorias que hicieran que se nos mirasen no como unos chavales que acaban de salir de la universidad, sino como unos empresarios y científicos que de verdad están haciendo un producto para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Lo de la juventud también genera recelo? Este outsider que encima resulta que es muy joven, que son unos chavales que acaban de salir de la universidad, ¿eso también genera recelo? Genera ambas cosas. Es dentro de lo que cabe es normal, porque no teníamos nada con lo que justificar porque nadie tenía que creernos. Pero también la energía que te da la juventud se valora muchísimo. Entonces yo ahí sí que creo que hay una balanza bastante buena. Pero mientras tanto iba avanzando muchísimo también la medicina en la búsqueda de soluciones para el problema de la diabetes. De aquella niña de 10 años que encontraste hace unos pocos años a hoy, pues también la medicina ha cambiado mucho, ¿no? Vosotros habéis tenido que adaptar también vuestro plan inicial. Hombre, casi cada día, como en todas las empresas pequeñitas, ¿no? ¿Sigue siendo el plan, en cierto sentido, parecido a aquel primero? ¿Buscar una fórmula que no obligue a los enfermos a pincharse ni nada de eso? El plan, la idea básica es esa, lo que ha mutado es en la forma de llevarla al mercado, ¿no? Al mundo. Nosotros al principio pensamos en introducir este páncreas dentro del cuerpo y lo que nos enseñó el mundo era que teníamos que hacerlo lo menos invasivo posible. No, eso, pero explica, es que no os explico todo. Claro, ¿Cómo es el invento o lo que estáis intentando hacer? ¿Cómo es exactamente? ¿Es como un parche o qué se aplica al enfermo? Efectivamente, frente a las dolorosas e incómodas inyecciones, nosotros lo que nos hemos inventado es un pequeño parche que mediante ultrasonidos estimula la piel y eso hace que no hagan falta agujas. Es capaz de abrir pequeños poros, aumentar la permeabilidad y que las grandes fármacos como la insulina o la heparina puedan atravesar esa membrana de la piel sin dolor, sin incomodidad, sin ningún tipo de alteración de la calidad de vida del paciente. Y no hay ningún modelo como este en el mercado hasta ahora. Se han intentado cosas con electricidad, por electroporación, también se han intentado con ultrasonidos, pero hay unos retos muy, muy presentes en torno al tamaño de los dispositivos y al control que se puede ejercer con ellos. Y nosotros lo hemos conseguido resolver gracias a muchísima investigación. Hemos reducido el tamaño de los estimuladores y además hemos permitido que requieran muchísima menos batería. ¿Y ahora en qué fase estáis ahora mismo? ¿A la espera de qué? ¿De bendiciones, autorizaciones, legislaciones, entrada en el mercado, dinero para comercializar? ¿En qué punto estáis? Eso siempre, todas las cosas que has dicho las buscamos siempre, pero ahora en concreto estamos, siempre se buscan recursos, pero estamos en una fase de transición, de terminar los prototipos para adaptarlos a los estudios in vivo que haremos tanto en cerdo como en roedor y una vez los tengamos completados poder probarlo en humanos el año que viene. Nuestro objetivo es poder empezar a vender en 2023 el dispositivo. Y mientras tanto, ¿de qué vives? Bueno, conseguimos, de que vivo yo y la empresa, sí, claro. Al principio era mucha caridad, había algo de locos que veían esto como una inversión buena. Un poco de Virgen de Lourdes también. Algo de eso también, pero no, ahora sí que es verdad que hemos conseguido construir una tesis de inversión bastante fuerte, hay perspectivas de retorno para los inversores y además también podemos generar muchísimo impacto social, con lo cual más o menos 50% entre financiación privada y capital público de subvenciones y premios. Perdón, es que me pregunté, perspectiva de retorno para las abuelas, para la familia también. Hombre, claro, eso espero, ¿no? Claro, es que me he ido para atrás y los padres dijeron que no, las abuelas confiaron más en ti.
Bueno, no es que no confiaran, es que tú también imagínate que llega el hijo que está encaminado, que va a ser cirujano, que qué bien, y de repente dice, no, me voy a Nueva York a ser emprendedor y vete tú a saber si acabo la carrera, ¿no? Claro. Pues yo entendí, a posteriori, sobre todo en el momento, ¿no? Entendí la confrontación que se generó y también estaré muy agradecido a mis abuelas siempre por haberme dado esa oportunidad, incluso cuando para ellas fue una confrontación con mis padres. Claro, también. las yayas nunca dicen que no. Ellas nunca dicen que no. Oye, Eduardo, y ahora que estáis ya cerca de la meta, ¿os están ya seduciendo las grandes organizaciones médicas? Bueno, poco a poco vamos estableciendo relaciones. Es como hemos dicho durante la conversación, es imprescindible contar con apoyos y nos acercamos a la industria farmacéutica. Para nosotros es muy importante mantener una posición de independencia para asegurarnos de que esto llega al mercado, pero eso no implica que no se puedan establecer acuerdos, y tenemos un departamento de negocio que trabaja para pues seguir consiguiendo apoyos cada día. ¿Le has seguido la pista a la niña que te hizo encender la bombilla? Pues a la niña no he podido seguirle la pista, pero muy pronto en nuestro desarrollo apareció otra niña que sí que ha estado relacionada con la compañía al 100%. Hemos validado nuestros desarrollos con ella, hemos aprendido de sus datos y hemos construido al final las soluciones basándonos un poco tanto en su perspectiva como en la de otros pacientes. Entonces, a pesar de que yo no haya seguido la pista a la niña, la identifico con ella, con Blanca. Pues muchas gracias y mucha suerte, Eduardo. Una historia de perseverancia, de vocación, que nos enfrenta con eso, con la verdad de las ilusiones de los chicos, con la necesidad de una enorme fuerza de voluntad para superar las dificultades, la perseverancia, contracorriente, y con millones de personas esperando que tal vez le llegue una buena solución a su problema con esto que está ahora preparando Eduardo y su equipo. Mucha suerte, Eduardo, y muchísimas gracias. Un beso. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Hasta Buen luego. día. ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, voy a recomendar el de Javier Marías. Claro. Supongo que es un poco obvio, pero aunque Javier Marías es un hombre al que mucha gente adora yo, y a algunos pues le resulta un poco cargante, es una eminencia, es un artista, ¿verdad? Un verdadero artista. Y este libro, Thomas Nevinson, está muy bien. Es prácticamente necesario comprarse dos, porque el anterior, que es el que hablaba, o sea, Berta Isla, es la mujer de Thomas Nevinson. O sea, Thomas Nevinson es medio español, medio inglés, es un espía, y su mujer es de Madrid. Y él es medio de Madrid. Entonces, la historia, el libro anterior era Berta Isla, la historia de esta mujer de Madrid que se enamoró de un chico que trabajaba en el Foreign Office y que resulta que era espía. Y ahora ya es la historia de él, que es espía, al que le enfrentan con un verdadero dilema moral. Tienes que matar a una mujer. Es una novela muy extraordinaria, porque es una novela de Javier Marías, con eso está todo dicho. Para mí es la mayor eminencia que tenemos en la materia. Se titula así, Thomas Nevinson, tiene 680 páginas, cuesta 22,90 y está editado por Alfaguara. Para disfrutarlo. Muchísimas gracias, Iñaki. Hasta la semana que viene. Ser Podcast. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoría. Esta mañana, Edurne Portela, prescriptora de las cosas que merecen la pena de este programa, nos propone nada menos, escuchen, que nos preguntemos por cómo ganar el Giro de Italia bebiendo sangre de buey. El titular es confuso, pero ahora lo explicamos. Edurne, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Es confuso para todo el mundo, incluso para mí. Hoy nos propones que hablemos de literatura, de crónica, gracias a un libro que se centra en el ciclismo, concretamente en el Giro de Italia. Una vez aclaradas estas premisas, primero vamos por partes. ¿Cuál es tu relación con el ciclismo? Ninguna. No practico el ciclismo porque soy un peligro sobre 2 ruedas, 4 ruedas. Entonces, no, yo bici estática, muy bien, pero más allá de eso, nada. ¿Sabes montar en bici? Sí sé montar en bici, pero es que soy muy despistada. No, y yo creo que podría hacerlo bien, pero además cuando hago deporte, como me meto en mí misma, no me imagino en una carretera rodeada de coches, ¿no? Y luego, si no practicas el ciclismo, ¿eres de las que se sienta delante del televisor al ver el final de las etapas de las grandes vueltas ciclistas? Tampoco. Yo confieso que me he echado siestas con la Vuelta Ciclista a España muchas veces.
Entonces ahora vamos a intentar explicar todo esto, porque este es un deporte épico, lleno en nuestro país de ejemplos memorables. Puede que muchos, sin embargo, vinculemos a la siesta, como es el caso de Edurne Portela. Y hablamos de ciclismo, que en realidad es una excusa para hablar de la crónica, que es un híbrido entre la noticia pura y dura y la ficción. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este género, del género de la crónica? Pues me gusta mucho que es una narración periodística, pero que no solamente informa, ¿no? También tiene una mirada personal muy potente y una interpretación del hecho del que se informa, y luego también que se centra en el suceso, pero sobre todo en las personas protagonistas, ¿no?, de ese suceso, y hay una mirada también subjetiva, ¿no?, que informa sobre quién está contando esa crónica, ¿no? Y hay una elaboración literaria. Entonces es un género que a mí me encanta y que leo de vez en cuando, ¿no? Pero es muy curioso porque en este país no somos muy dados a la crónica, algo que en América Latina, y he hablado con muchos escritores, periodistas que se dedican a esto, y sobre todo en América Latina, y aquí parece que nos cuesta. Sí, y fíjate, porque hay una editorial que a mí me encanta, que es Libros del Cao, que vamos a hablar hoy de ella, que se dedica casi exclusivamente a la crónica, y tenemos muy buenos cronistas, ¿no? Como puede ser Silvia Cruz La Peña, que estuvo con nosotras en el programa, Yune Fernández, que publica ahí también, Ander Izaguirre, que vamos a escucharlo en un momentito, ¿no? Entonces, yo creo que es un género que en Latinoamérica ha evolucionado mucho, en realidad, desde el principio de la literatura, ¿no? En lo que entonces eran las colonias, que es esa forma de narrar lo que se ve en el momento, pero también dentro de una contextualización profunda, ¿no? Claro, Latinoamérica, desde Rodolfo Walsh hasta nuestros días Martín Caparrós, por ejemplo. Que es uno de los grandes cronistas, ¿no? Leila Guerriero. ¿Y tú crees que es más porque el público no se engancha a esto, o porque ahora hablamos de una editorial que sí lo hace, que es Libros del Cao, pero no hay tantas editoriales que apuesten por ello? Pues yo creo que así en exclusiva no. Luego también, hay algunos de esos cronistas publican en Anagrama, ¿no? Que también tiene una colección maravillosa, pero me da la sensación que es como el relato, ¿no? En España también es un género que se considera como algo marginal o algo menor, cuando en realidad, como digo, tiene aparte del valor de las historias, ¿no? Tiene un valor literario normalmente de mucho peso. El tema es el ciclismo. La razón por la que hablamos hoy de la crónica es el ciclismo, la larga crónica de un libro titulado Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, cuyo autor es Ander Izaguirre. Primero, como cronista, ¿qué tal te parece Ander Izaguirre? A mí me encanta la escritura de Ander, porque mezcla el relato histórico con la anécdota, ¿no? Que lo hace muy divertido, pero también tiene una mirada empática que intenta profundizar en las situaciones vitales, ¿no? Y él siempre mira hacia el margen, ¿no? Hacia aquello que queda fuera de la historia o fuera de la noticia. Entonces, además tiene un estilo literario que es fantástico, es muy divertido de leer, y encima eso que aprendes un montón con él. Él ya había escrito antes de ciclismo, pero ¿hay algún libro así de él, alguna crónica de él que te haya llamado mucho la atención? Bueno, a mí, yo todo lo que he leído de Ander me encanta, pero tiene un libro que es Potosí, que publicó hace unos años en Libros del Cao también, que es sobre las minas, ¿no? En Bolivia, que centra la mirada sobre todo en las condiciones de la mujer en la mina, y es un libro que es muy duro, porque ahí tiene, las historias que cuenta son tremendas, pero a mí me gustó mucho también porque es una reflexión implícita sobre el periodismo y la responsabilidad del periodista cuando es testigo de una historia así. Qué importante es eso. Sí. ¿Por qué te ha gustado tanto como alguien que no pedalea, que ni siquiera se sienta delante del televisor a ver el final del Giro, la última etapa del Giro o del Tour? ¿Por qué te ha gustado tanto cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey? Pues porque está escrito deliciosamente bien, tiene un montón de anécdotas muy interesantes, aprendes mucho de la historia de Italia, del deporte italiano, y luego es que tiene unos personajes inolvidables que Ander ya nos lo puede contar. Ander Izaguirre, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo no he tenido tiempo yo de leer el libro, sí lo he ojeado, pero no he tenido tiempo de leerlo. Necesito que me expliques el título. ¿Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey? Esto quiere decir que alguien ganó el Giro bebiendo sangre de buey. Bueno, lo intentó en realidad, es un poco trampa, lo intentó. Las maneras de intentar ganar el Giro muestran cómo era cada época, ¿no? Y tiene que ver también el dopaje con esto, ¿no? Pero hace 120 años no había sustancias químicas como había ahora, y se buscaban la vida como podían, ¿no? Y había uno que era partidario de comerse 30 huevos crudos, por ejemplo, en plena carrera, porque estaba convencido de que eso le iba a dar un poder extraordinario. Y hay un ciclista que cuenta que tenían obsesión por comer todo lo posible, eran etapas de 400 kilómetros de noche por caminos de tierra, eran unas palizas de 20-24 horas,
y cuenta que al paso por una granja vieron que estaban degollando un buey y que aprovecharon 3 ciclistas que fueron corriendo, había un cubo en el que habían vertido toda la sangre del degüello y que se bebieron el cubo a morro, ¿no? Pensando que eso era, bueno, el mejor isostar que podía haber entonces, ¿no? Beberse un medio litro de sangre de buey. Claro, porque estamos hablando de un deporte y ahora hablaremos de la épica de este deporte, que ahora estamos imaginando, sí, ahora se toman las barritas energéticas, como mucho les ves comer un plátano sobre la bicicleta, pero que hubo momentos, Ander, que se paraban y se comían la fiambrera. Bueno, ya digo que el hambre era una obsesión, pero no solo de los deportistas. Es que hay momentos del Giro, por eso me gusta, ¿no? Porque es la historia de un país principios del siglo XX o después de las posguerras, que el país está destrozado y esas ediciones son verdaderamente tremendas. Y, por ejemplo, unos ciclistas cuentan que, joder, cómo nos empujaban en las cuestas en el sur de Italia en el año 46, y era así, porque nos robaban la comida de los bolsillos, ¿no? O sea, el hambre, la manera de buscarse la vida, algunos se buscaban la vida intentando quedar el último porque había un premio y desde los pueblos le mandaban dinero por simpático. O sea, hay toda una picaresca y un intento de salir de la pobreza y del hambre que, bueno, le da un color increíble a estas historias. Ander, ¿qué ha supuesto para ti como cronista poder conocer y poder charlar en profundidad con corredores a los que has admirado desde que eras pequeño? Marino Lejarreta, por ejemplo. Bueno, pues repasar un poco la nostalgia, ¿no? A mucha gente que sigue el ciclismo, que seguía en los 80, pues yo creo que le gusta que los protagonistas de hechos que le suenan un poco por encima le cuenten los detalles, ¿no? Un poco las tripillas, no sé, las anécdotas, lo que no se sabe. Pero bueno, luego, como ha dicho Edurne, para mí, de verdad, el personaje más interesante es uno que no conoce nadie, que es Florinda Parenti, una mujer de los años 60, que ya hablaremos, ¿no? Pero, bueno... Cuéntanos quién es Florinda. Sí, bueno, digo, está Marino Lejarreta, está Miguel Marilasa, pues hay historias de Merckx, de Coppi, de Bartali, pero, bueno, a mí me gustan mucho. Pero bueno, pude conocer a Florinda Parenti, que es una señora que tiene ya 70 y pico años, que fue ciclista en los años 60 en Italia, una de las primeras campeonas de Italia, y su relato de cómo lo que tenían que padecer las mujeres para competir en bici, bueno, es una cosa impresionante, ¿no? A ver, esta es una chavala que vivía en Bélgica porque sus padres eran emigrantes italianos a las minas de carbón. Con 16 años ya, bueno, contra todos los médicos que decían que las mujeres no podían competir en bici porque luego no podrían tener hijos, pues se cogía una mochila, se iba al fin de semana con 17 años en tren por toda Bélgica a competir. Pasa por encima de todas las pegas, de todos los prejuicios, todas las burlas machistas, y es un personaje con te cuenta las historias de los 60 con una fuerza que para mí es mi heroína del libro, sinceramente. Sí, la verdad es que cuando lees el libro, para mí también, Ander, a mí Florinda Parenti ya se va a quedar conmigo toda la vida, ¿no? Y es algo muy interesante porque, claro, ya no es la primera, ¿no? También hablas de Alfonsina Estrada, que era esta mujer también maravillosa, que décadas antes que ella, también luchando contra viento y marea, luchando sobre todo contra la Federación Italiana, que eso lo tienen que hacer todas las mujeres que quieren practicar el deporte. Ellas son apasionadas del ciclismo y quieren salir adelante a pesar de una cantidad de trabas que les ponen tremenda, ¿no? ¿Pero había competiciones femeninas? Había muy pocas, sobre todo en la época de Alfonsina Estrada, que en los años 20, había sobre todo en los velódromos, pero eran casi más exhibición, ¿no? Competían los hombres y luego a modo de show decía, ahora vais a ver unas mujeres andando en bici, era casi como... un hecho, vamos, como de circo. Sí, pero literal, tenían nombres artísticos, hacían acrobacias, no solo carreras, Alfonsina Estrada se tiraba de trampolines, hacía cosas así. Y luego Alfonsina es más conocida en el mundo del ciclismo porque participó en un Giro de Italia. Es la única mujer... Con los hombres. Es la única mujer que ha participado en una gran vuelta por etapas, ¿no? En unas circunstancias muy especiales, en el año 24. Y es una historia muy buena porque no es solo su empeño, sino que tú ves la evolución de la gente, cómo mira la sociedad, los periodistas, a Alfonsina Estrada. Al principio es todo burla y cachondeo y bromitas sobre si es fea, sobre si es guapa, sobre sus muslos que enseñan las piernas. Y al final... pues hace un Giro muy digno y los propios periodistas que se han burlado de ella acaban reconociendo, oye, que esta es una señora ciclista, que es una ciclista, ¿no? Le reconocen que es una ciclista. ¿Tú crees de todas formas, Ander, que la mirada al deporte femenino algo ha cambiado? Mira, pero... me encanta... Perdóname, es que ayer abrí la Gaceta de Parma, porque mi novia es de Parma, y venía una noticia sobre ciclismo femenino, y era bellezas en bicicleta, las 5 fotos de las ciclistas más sexys. Esto es de ayer.
O sea, que lo que leáis de los años 20, 60 que está en el libro es que vamos a pensar que no es así, pero es que es de ayer. Yo quiero pensar que algo ha cambiado, pero la mirada sigue siendo, la mirada de los aficionados, la atención que le dedicamos los medios de comunicación, es que sigue siendo, esta mañana también lo comentábamos nosotros. Ayer se clasificó para la final de la Champions el Barça femenino. El presidente del club no estaba en el palco viendo ese partido, sino que se había ido a Valencia a ver a los chicos jugar. O sea que es un poco eso. Bueno, hablando de Florinda Parenti, has comentado pues eso, sus orígenes muy humildes, que es una mujer que es hija de inmigrantes, y a mí lo que me ha interesado mucho también del libro es cómo desde el principio del deporte hay una cuestión de clase brutal, ¿no? Que desde el principio muchos eran obreros, gente muy pobre. O sea, estoy recordando al albañil que se recorría, hacía 3 horas de ida para ir a trabajar en bici, 3 horas de vuelta, y aún así entrenaba para poder convertirse en un ciclista profesional, ¿no? Entonces está muy marcado el ciclismo por estos orígenes humildes, ¿no? Como si fuera la única forma de salir de la pobreza. ¿Este era el perfil de los que comenzaron a correr el Giro? Sí, los primeros que corrían el Giro eran albañiles, campesinos, eran trabajadores de las fábricas, y efectivamente veían en el ciclismo, en el incipiente ciclismo profesional, veían la posibilidad de ganar dinero, de ganar una cierta fama, y todos tenían unas historias personales tan increíbles que, claro, los convierte en personajes. Para mí este es un libro de aventuras, ¿no? Sí. O sea, tienes a un tipo, al primer italiano que gana el Tour, que se va en los años 20 a Francia, que es un emigrante, que casi no habla italiano, es de una región del Véneto, que con 10 años estaba talando abetos en la montaña, se llamaba Ottavio Bottecchia, porque era el 8º hijo, y tenía, con 10 años tenía que estar talando abetos, ¿no? Y efectivamente durante hasta la primera mitad del siglo XX sobre todo, después todavía también en los 60, muchos ciclistas eran... lo curioso es que al principio, en el siglo XIX, la bicicleta era como un artículo de lujo para aristócratas y burgueses, ¿no? Sí. Hasta que se popularizó, y entonces los aristócratas y burgueses dijeron, nosotros nos dedicamos al automovilismo y a las motos y tal. Que pedale otro. Que pedaleen los pobres, que ya no tiene glamour, ¿no? Y hay una cuestión, sí, efectivamente, de clase social muy fuerte con el ciclismo. Y lo hacían sobre todo por el premio, entiendo, que se apuntaban, porque estamos hablando de carreras de media de 400 kilómetros diarios. Imaginen también la bicicleta, que poco tendrá que ver con la bicicleta que usan ahora. Y las carreteras. Y las carreteras. Lo hacían sobre todo, entiendo, por el premio, ¿no? Bueno, lo más divertido es que los grandes campeones sí ganaban buen dinero, pero luego los demás se disputaban las migajas, que era muy curioso. Había premios, pues era muy popular. Igual había un pueblo que pasaba el Giro y decían, vamos a dar un premio al primero que pase por aquí. Y los modestos, los que quedaban últimos, te decían, la primera mitad de la carrera, antes de que los jefes empezaran a disputarla de verdad, estábamos en una tensión terrible intentando escaparnos, porque llegábamos a un pueblo y ponía una pancarta, premio en la plaza. Y no sabíamos ni dónde estaba la plaza, pero sprintábamos como locos y de repente te daban un salchichón o te daban un queso o unos neumáticos. Y entonces había un submundo dentro de la élite del ciclismo, que eran los supervivientes, que decían, a ver si gano pues un sobre con 5.000 liras o gano unos neumáticos o una maquinilla de afeitar, y peleaban por eso, ¿no? ¿Y el Giro como tal dónde tiene su origen, la competición? ¿Cómo empieza el Giro? Bueno, pues como el Tour es un invento de periodistas, esto voy a barrer para casa, ¿no? Yo creo que las grandes vueltas por etapas siguen funcionando 100 y pico años después porque las inventaron buenos narradores, que eran los periodistas que querían... había competencia entre periódicos, ¿no? En este caso, la Gazzetta dello Sport, el Corriere della Sera. Organizaban grandes acontecimientos deportivos, cada vez más bestias, ¿no? Venga, el Giro de Lombardía, 300 kilómetros. Y veían que los lectores iban en masa a leer esas aventuras. Claro. Y entonces... pues alguien dice, oye, vamos a hacer toda la Vuelta a Italia, pero esto es una barbaridad, ¿no? Y se dan cuenta que las tiradas aumentaban muchísimo. O sea, que estas grandes pruebas ciclistas se inventaron para vender periódicos, tal cual. Engancha el sufrimiento de los otros, y lo digo porque es verdad, incluso ahora, que ha cambiado todo muchísimo, pero en los finales de etapa, sobre todo cuando es en subida, engancha muchísima gente, sobre todo, no sé, también dicen la épica, pero yo creo que es el sufrimiento de ver cómo sufre otro. Sí, para mí eso es una cosa misteriosa, ¿no? Como ciclista practicante, o sea, es como muy humano, o sea, sufrir por algo que realmente es simbólico, ¿no? Llegar primero a un sitio, o sea, no consigues... tiene que ver con lo lúdico también, es un juego, a ver quién llega primero, hay una competición.
y como espectadores yo creo que nos fascina el dolor voluntario. O sea, hay un tipo ahí que podría pararse, está pasándolo tan mal y después... Que ponga mi abuela, cuando yo competía de chaval, mi abuela me decía, si te cansas, párate, ¿no? Entonces, claro, no era un buen consejo para un ciclista, pero en el fondo es eso, es ese asombro de, bueno, ¿por qué no se paran, no? Claro, se convirtió en viral un entrenamiento, yo creo que era de un ciclista que le quedaban no sé cuántas curvas para subir a no sé qué montaña y su madre le animaba en una de las montañas y le decía a su madre, ¡buf, por lo que te queda todavía! Que él le contestaba, pero hombre, no me digas eso. Yo creo que es un poco esto, el sufrimiento de los otros. Y otro tema interesante, Ander, es el ciclismo en épocas de guerra. En la Primera Guerra Mundial había 12 batallones de tiradores ciclistas. Sí, efectivamente, en Italia y sobre todo en los frentes alpinos había, bueno, he mencionado a Bottecchia, que ganó el Tour. Su gran hazaña decía, para mí el Galibier, el Tourmalet, eso no es nada. Yo he recorrido los Alpes cargando ametralladoras para frenar a los austrohúngaros y yo tenía que llegar a un puesto en la punta de una montaña y me dieron una medalla porque conseguí llevar la ametralladora antes de que aparecieran los austrohúngaros. Y claro, hay historias de guerra muy terribles y de posguerra, de cómo el Giro se reorganiza cuando están los puentes destruidos, las ciudades bombardeadas, cuando hay hambre. El Giro es un reflejo todo el rato de lo que está pasando en Italia, ¿no? Uh-huh. Claro, y en ese, bueno, lo de los, a mí me sorprendió muchísimo los 12 batallones de ciclistas y la justificación que daban, ¿no? Que decían que, bueno, que la bicicleta no es como un caballo, ¿no? La bicicleta la puedes cargar encima, sí. No hay que darle agua, no hay que beber, pero claro, no pensaban en el soldado ciclista. Claro, ¿no? el que tenía que pedalear. En el que tenía que pedalear y llevar esos pesos ingentes con ellos, ¿no? Luego también es muy interesante, Ander, cómo relacionas el fascismo y el ciclismo, ¿no? Y dónde están los puntos de encuentro y de desencuentro ahí entre algunos ciclistas y también cómo Mussolini concibe el ciclismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, que nos explicaras un poquito. Sí, bueno, es una relación muy... Para empezar, al fascismo no le gusta el ciclismo, porque al fascismo le gusta la velocidad, la modernidad, los motores, hay una fascinación por la aviación, los coches, el esquí. Mussolini salía siempre... Putin no ha inventado nada, o sea, Mussolini salía esquiando, boxeando, a pecho descubierto, pilotando avionetas... Y el ciclismo era como una cosa pesada, antigua, de pobres, ¿no? De hambrientos. Daban una imagen como muy pobre. De, joder, estos no son el hombre viril mussoliniano, ¿no? Estos son unos muertos de hambre. Entonces no le gustaba el ciclismo porque no se celebraban grandes estadios con masas organizadas, sino que iba por los caminejos de tierra de la Italia profunda, que se avergonzaba el régimen, ¿no? Decían, nosotros queremos autopistas, ¿no? Entonces, pero luego al mismo tiempo, claro, los héroes tenían tanta popularidad como Gino Bartali, por ejemplo, que era un católico militante muy reacio a la utilización que hacía el fascismo de él, y hay una tensión muy fuerte. O sea, Mussolini decide, Bartali, tú este año no corres el Giro porque tienes que ir al Tour y ganar a esos malditos franceses que son nuestros enemigos, y la carrera de Bartali prácticamente la diseña Mussolini en sus primeros años, ¿no? Hay una tensión fuerte ahí. Le utilizó. Y luego, hay mucha rivalidad entre los ciclistas, yo no sé si se da más en este deporte que en otros deportes. Bueno, hay un caso que es el de Coppi Bartali, que es legendario, ¿no? Y yo creo que en la historia del deporte no ha habido una rivalidad individual como esta, que duró 15 años, que dividió a un país, que creó un montón de mitos, que es divertido, porque yo ahora estoy mirando hemerotecas de esos años, de los años 40, 50, y realmente no coincide mucho lo que pasó de verdad con todas las leyendas que se han creado. Pues Bartali era el católico de derechas, conservador, ciclista a la antigua, Coppi era el moderno, entrenamientos modernos, supuestamente de izquierda, que no es verdad. Es decir, se modelaba un sistema muy maniqueo y decían, mira, Italia no se ha hecho la guerra civil porque jugaban a hacerse la guerra con dos ciclistas, ¿no? O sea, el peso que tenía en la política y en la sociedad el enfrentamiento Coppi-Bartali sería imposible en nuestros días. ¿Tú crees que también por la personalidad, yo no sé, estoy pensando incluso en ciclistas recientes, Lance Armstrong, el propio Indurain, ¿tú no crees que incluso, no sé, la personalidad de los ciclistas dan para... son más literarias estas personalidades a lo mejor que de otros deportes? Sí, y no hace falta irse. Lo antiguo siempre nos parece más exótico y más llamativo, ¿no? Y de verdad son muy resultones esos capítulos. Pero yo pienso en Marco Pantani. Por ejemplo, es una historia terrible. Por ejemplo, claro. Es una historia terrible. Yo le he cogido... Mira, Pantani pues era el gran tramposo, le pillaron dopando, nunca lo reconoció. Pero la destrucción en la que se ve hundido este hombre en sus últimos años, a mí me parece una historia tristísima y me parece una gran historia que muestra, bueno, pues que el dopaje no es una tontería, que puede destruir vidas, ¿no? A mí la historia de Pantani, bien conocida y bien mirada al detalle de sus últimos años,
me parece un historión. Sí. Y tienen unos perfiles muy determinados los ciclistas. Lo digo, es verdad que el sufrimiento sobre la bicicleta, es decir, ni siquiera sí que corren en equipo, pero el sufrimiento es individual de cada uno de ellos, ¿no? Tienen que tener la cabeza de una manera muy determinada. Sí, yo le he dado vueltas a esto porque a veces se piensa, bueno, son con carácter muy fuerte, como Bartali, para salir adelante, ¿no? Y todas las adversidades. Pero, por ejemplo, Coppi era alguien muy frágil. Si las cosas le iban mal, se hundía, se retiraba, se echaba a llorar. Entonces tiene que ser otra cosa, ¿no? Y yo pienso que es una resistencia al sufrimiento como fuera de lo normal, ¿no? Eso es lo que distingue a un buen ciclista de un gran campeón, ¿no? Y es gente que, bueno, puede ser pues con más o menos carácter fuerte, más apocada, pero que tiene una capacidad de aguantar. Yo creo que esa es un poco la clave. Sí, yo iba a preguntarte también sobre el tesón, ¿no? Porque yo creo que es una de las constantes de todos los personajes de los que hablas en el libro, también de las mujeres que hemos mencionado. Y luego algo que tiene que ver con esto pero no del todo, que es la cuestión del dopaje, ¿no? O sea, cuando el tesón falla, entra el dopaje, y también es que son dos constantes en la crónica, el tesón y el dopaje. Y desde el principio tú decías que, claro, hace 120 años no tenían las pastillicas que puede haber ahora, pero sí es verdad que la anfetamina empieza a meterse en el ciclismo desde muy, muy temprano. A mí eso me sorprendió un montón. Sí, que van puestísimos. Claro, pero esto a mí me parece un tema muy interesante, el dopaje, y no hablar de él me parece muy hipócrita, porque hablar del ciclismo no es hablar de vidas de santos. A mí lo que me interesa de este libro es que está toda la gama de actitudes humanas, el heroico, generoso, el tramposo, de todo, ¿no? Y el dopaje es como lo vemos hoy, no es como se veía antes. Es decir, el dopaje existe desde que hay una ley antidopaje. Dice, no se puede tomar esto, pero hasta los años 60 no existe esa ley, con lo cual está socialmente bien visto. Oye, cada uno toma lo que puede. ¿Por qué no? O sea, puede ser una alimentación especial, la teoría de los huevos crudos, por ejemplo, o puede ser unas pastillas que acaban de salir. Y no hay una... Es decir, la visión que tenemos ahora es muy distinta, ¿no? Y es juzgar ahora las normas que había entonces, o los comportamientos que había entonces, no es justo, pero es una constante. Desde que hay una competición va a haber alguien que intente sacar de donde sea el máximo rendimiento, ¿no? Y la historia de la evolución del dopaje también me parece que muestra cómo es Italia, cómo es nuestra sociedad y ciertas constantes humanas, la verdad, hacia la trampa, ¿no? Cerramos siempre esta conversación con Edurne y con el invitado, la invitada que ella nos propone, escuchando música, y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, es una música vinculada al ciclismo con un tema pro Indurain que se las trae. Escuchen. Que la pasión por Indurain había cruzado el charco, la verdad. Es una canción... ¿No la conocías, Ander? No la conocía, la voy a buscar inmediatamente. Bueno, esta es una canción de los Tres Sudamericanos, que es un grupo legendario, que a mí también lo que me ha sorprendido es que siguen en activo. Sí. Y bueno, me parece deliciosa, me parece un homenaje a Indurain y una forma muy alegre maravillosa de estar el lunes. Ander Izaguirre, cronista y autor de Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, en la editorial Libros del Cao. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ángels y Edurne. Un beso, Edurne. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por hoy, Cadena SER. Ahora, en otro año, en otros tiempos, estaba pasando algo que marcaría la historia. Y hoy nos vamos a dedicar a estudiarlo con nuestro profesor del pasado en el presente, Javier Traité. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángels. A ver, ¿qué nos vas a explicar hoy? Bueno, Ángels, pues ya sabes, ¿no?, que cuando andamos en periodo electoral a mí me gusta contarte historias de elecciones, que las hay de todos los colores. Aquí en Vaya Historia, pues bueno, hemos hablado ya, por ejemplo, de cómo la tiranía acabó devorando la democracia romana. Hemos visto el complejísimo sistema electoral de la República de Venecia y también te he hablado
pues algunas elecciones realmente disparatadas. Claro, aquí llegaste a explicarnos incluso unas elecciones en Estados Unidos en las que un perro fue elegido alcalde. Exactamente, claro. El perro Bosco, flamante alcalde de Sunol. Bueno, pues agárrate los machos, Ángels, porque hoy nos vamos a seguir por esta senda zoológica, ¿eh? Y es que resulta que Bosco no ha sido ni de lejos el único animal que se ha presentado en las elecciones. Hay, de hecho, un montonazo. Bueno, a mí me viene a la mente, Javier, que el emperador Calígula quiso proponer a su caballo, es una historia que conocerá mucha gente, quiso proponer a su caballo como senador de Roma, ¿no? Correcto, sí señor, el caballo incitatus. Siendo justos, esta historia tiene pinta de leyenda. La encontramos referida en Suetonio y en Dion Casio, y bueno, la verdad es que pudieron difundirla en plan para ridiculizar, ¿no? La dinastía anterior, para darle algo más de colorido al relato, una licencia, o a lo mejor realmente ocurrió, pero Calígula, más que estar loco, lo que quería era cachondearse de los senadores, pues sí, poniendo un caballo. En cualquier caso, no hace falta tampoco remontarnos a la antigua Roma para encontrar excentricidades así, Ángels, porque la historia reciente está plagada de animales que se han presentado a las elecciones. Por ejemplo, Richard Nixon tuvo que enfrentarse a un cerdo. Bueno, algunos dirían que era apropiado. Sí, bueno, claro. eso es exactamente lo que pensaban los miembros del partido YIPI, el Partido Internacional de la Juventud, bueno, cuyo programa se enmarcaba en los movimientos de oposición a la guerra de Vietnam, y que en las elecciones presidenciales de 1968 presentaron pues de candidato a un enorme cerdo de casi 70 kilos, al que llamaron Pigasus de Immortal. En fin. Entiendo, y no solo entiendo, sé que no ganó. No, claro, la policía irrumpió en mitad del discurso de aceptación de candidatura del cerdo, con lo cual, bueno, aquí vemos sabias palabras. Totalmente. Yo estoy de acuerdo. Bueno, había mucha gente que no lo entendía, entonces digamos que Jerry Rubin, uno de los miembros del partido, tuvo que ponerle voz al cerdo y le dio tiempo a anunciar: yo, Pigasus, aquí lo escuchamos, yo, Pigasus, anuncio mi candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Momento en que ya irrumpió la policía, empezaron a zurrarles y se los llevaron a todos presos. Nadie sabe realmente qué ocurrió con Pigasus. Por cierto, algunos dicen que lo dieron a una asociación de protección animal, y otros dicen que la policía se comió al candidato. Bueno, algo que no hubiera ocurrido. Pobre hombre, pobre cerdo. Si el candidato, pues eso, en vez de un cerdo del que puedes hacer buenas salchichas, buen bacon, pues hubiera sido el peligroso Tiao. ¿Quién es Tiao? Bueno, Tiao es el diminutivo de Sebastião. Era un chimpancé del zoo de Río de Janeiro, cuya candidatura extraoficial a alcalde, bueno, presentaron unos humoristas como protesta en defensa del voto nulo. Tiao era un chimpancé muy especial, era muy conocido en la ciudad, porque tenía muy mala leche. Parece que siempre estaba de muy mal humor y se dedicaba a tirarle barro y excrementos a todos los visitantes que pasaban, en especial si pasaba algún político. Uno de los que quedó más enmarronado precisamente en una de estas visitas fue el político Marcelo Núñez de Alencar, que se presentaba alcalde, y bueno, de ahí que eligieran a Tiao como candidato protesta, y la verdad es que este sí que llegó a participar en las elecciones. Llegó a participar en las elecciones, ¿y esto cómo es posible? Bueno, porque en los años 80 en Brasil había que escribir el nombre del candidato en la papeleta, era el sistema que se utilizaba, con lo cual, pues claro, tú podías poner ahí lo que te daba la gana. Lógicamente, sus votos no fueron aceptados, pero se calcula que aproximadamente consiguió unas 400.000 papeletas con su nombre. Esto significa que, de haber sido aceptado, le habría dado al chimpancé la tercera posición de entre 12 candidatos. O sea, había tenido representación y todo. Hombre, y tanto que sí, el tercero más votado. Ojo, cuidado, que claro, que es que en realidad no estuvimos tan lejos de tener un chimpancé lanzacacas gobernando una de las mayores ciudades del mundo. Espero que no estemos aquí dando demasiadas malas ideas, Traité, para las próximas elecciones, vistas como van las nuestras. Sí, bueno, la verdad es que vistas como van, aquí es que no hacen falta animales, ¿no?, para tener campañas surrealistas, Ángel. Nos bastamos con los candidatos humanos disponibles. Pero sí, la verdad es que esto de los animales, ya te digo que es común, como forma de protesta, de ridiculización. Por ejemplo, un año antes de Sebastião, en Argentina presentaron a otro chimpancé con mala uva, Silvio, en unas elecciones provinciales. En más de un pueblo de Estados Unidos han acabado eligiendo de alcaldes a perros o gatos. Incluso en las elecciones municipales de Marsella en 2001 presentaron a un perro salchicha, llamado además Salchicha, es aquí un poco redundante, Salchicha al cuadrado. En fin, que es todo muy loco, pero de todos modos nada tan loco como las elecciones que hubo en Ecuador en los años 60 para elegir al alcalde de la ciudad de Picoaza. ¿Allí qué animal presentaron? Bueno, pues es que ni siquiera presentaron un animal, Ángels. Allá presentaron una marca de desodorante para pies. Flipante. Ni siquiera es que la presentaran. En realidad esto fue una campaña de marketing pues que se les fue de las manos, se salió de madre. La marca era Pulvapiés, es una empresa de desodorantes que sigue existiendo y de hecho si buscáis en la web aparece mencionado en el quiénes somos este incidente, que es llamativo. La empresa nació en 1965 y lanzó su primera campaña publicitaria en 1967, que era año de elecciones municipales. Entonces, bueno, al creativo se le ocurrió hacer la gracia, hizo unos carteles muy monos donde salía un pie, así con sus ojos, su boca, con traje, pajarita en un atril, unos periodistas que le entrevistaban y ponía el mensaje honorable Pulvapiés.
Salía ahí con sus dedicos y todo. Y luego, claro, el eslogan, para liarlo más, el eslogan de la campaña era: vota por cualquier candidato, pero si quieres bienestar e higiene, vota Pulvapiés. Entonces, de nuevo, estamos ante unas elecciones en las que uno tenía que escribir el nombre del candidato y resultó que mucha gente acabó votando a Pulvapiés. Escribieron Pulvapiés en la papeleta. Escribieron Pulvapiés, claro. Supongo que unos por cachondeo y otros porque a lo mejor no se fijaron mucho y dijeron: hombre, pues se presenta aquí alguien que nos dice bienestar e higiene, pues yo esto lo quiero, ¿no? Claro. Es una necesidad social y era además una necesidad social muy importante en muchas zonas del país en aquel momento. Pero en fin, el caso es que hubo bastantes votos por todo el país, pero es que en la ciudad de Picuaza resultó ganador por delante de los candidatos humanos. El Pulvapiés. El honorable Pulvapiés. Imagino la cara que se les debió quedar, ¿no? Ostras, es que te venza un desodorante para pies, yo creo que debe ser la cosa más humillante. Claro, es que es un desodorante para pies. Bueno. Claro, yo es que con tal de ver según qué caras, yo te digo que yo también votaría Pulvapiés. Que vale la pena. De momento yo voto porque pase lo que pase mañana, tú y yo nos encontramos el lunes que viene aquí, ¿te parece? Esto lo puedo prometer y también lo puedo cumplir, ¿eh? Pues hasta la semana que viene. Un beso, tráete. Ser Podcast. Desmontando mitos, la sección que pensamos quedaría para 2 meses porque no había para tanto, ya va para 2 años. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Te quedan mitos todavía? Pues entre los real y los que nos inventamos para varias temporadas e incluso para algún que otro spin-off podría dar. Ya te estás veniendo arriba. Vamos con el de hoy, mito a mito, partido a partido. Bueno, pues hoy es un clásico, uno de los grandes. La belleza está en el interior. La belleza está en el interior. Los oyentes ya pueden llamar al 900 100 800 para desmontarlo o no, para este mito. La belleza está en el interior. No esto de primeras impresiones. Hay que mirar dentro, ¿no? Pues mi objetivo además es acabar con esta vieja y casposa idea que cantaban los Sirex. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno. Y decirme a mí mismo, como canta Cristina Aguilera: eres hermoso, no importa lo que te digan, las palabras no te pueden derribar. Me has emocionado, Pepe. Te veo muy del mito, la belleza está en el interior. Yo no sé si estarán de acuerdo los oyentes que ya llaman al 900 100 800, pero a ti la verdad es que te veo convencido. Es convencimiento y realismo después de años de consultas con el espejo. ¿Tú te ves en el espejo? ¿No es como te ven los demás? ¿Es diferente? Pues yo me he sentido algunas veces como madrastra de Blancanieves y claro, antes de llamar a un leñador que mate a alguien, pobre leñador, también le cayó el maldito cuento encima, pues yo miré hacia adentro, primero con expertos de primer nivel, le pedí explicaciones, por ejemplo, a nuestro catedrático de psicobiología, Manuel Martín Loeche, sobre mi cerebro, que no pocas veces se alimenta de primeras impresiones. Bueno, pues la especie humana es una especie hipersocial, en la que además se da la circunstancia de que los otros, los demás, son competencia. Entonces hay que ser rápidos en las decisiones y en la belleza la información más rápida se obtiene por el físico, ¿no? Por la apariencia externa. La belleza exterior pues informa de muchas cosas, informa sobre la salud, la edad, sobre la fortaleza, informa sobre la capacidad para mantener, alimentar y sacar adelante a la prole. Entonces suele acertarse con la belleza exterior y por eso precisamente es por lo que inmediatamente y rápidamente es la información que se suele tomar en cuenta. Pues me parece que en tu búsqueda de la belleza interior te ha dejado igual. Pero yo soy mucho de pedir una segunda opinión, como cuando vas al médico y te dice algo que no te gusta, pues dices, pide una segunda opinión, pues yo las pido. Directamente me fui a mi psiquiatra de cabecera, Marian Rojas Estapé. Parece que lo que importa es esa belleza exterior, porque es el primer filtro con el que observamos la realidad. Nos cuesta conectar con la belleza interior de los demás y con la nuestra, con nuestra esencia, en una sociedad donde cada vez corremos más, donde vivimos a base de drogodependencia emocional, adictos a experiencias cada vez más vibrantes. El hecho de conectar con lo interior nos cuesta. Es como si no pudiéramos desconectar del bullicio exterior para conectar con lo realmente importante, que es esa esencia que cada uno tiene en la vida. No parece fácil alcanzar o ver que la belleza está en el interior. ¿Has explorado alguna vía más? Opté por la tercera vía, por la autoayuda de mi entrenador personal, al que llamaré Julio. Él siempre me dice lo que quiero oír. Julio, a secas. Sí, él prefiere el anonimato. Yo le envío mis preguntas por WhatsApp y él me responde por notas de voz. Esta fue nuestra última conversación. Julio,
por dónde empiezo? Haz una lista de tus defectos y fortalezas. ¿Y luego? Haz una lista con lo que crees que creen sobre ti. ¿Y eso por qué, Julio? Acostúmbrate a pensar en las necesidades del resto. Sí, hombre. ¿Y en mí? ¿Quién piensa? Trabaja en tus valores. Es lo que hago todos los días, Julio, y me veo igual. Haz que tu día cuente. No te entiendo, Julio. ¿Alguien me puede explicar cómo encontrar mi belleza interior? George Sand, la belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma. Ay, gracias, Julio. ¿Y este Julio te vale para todo? Es mi maestro, cuando me atasco siempre está. Y si no me escucho siempre un clásico, el monólogo del personaje de Robin Williams en el indomable Will Hunting, el momento en el que le da la chapa al joven Matt Damon, son 4 minutos que dan para cualquier tema, también para este de la belleza interior. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo, vida y obra. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. A ver, este es el mito que intentamos desmontar hoy o no, porque no siempre lo conseguimos. Y el mito es, ¿la belleza está en el interior? 900, 100, 800. Es el mito a desmontar, ¿eh? Y a la espera de las llamadas de nuestros oyentes vamos a ser el experto, pero recuerden, ¿la belleza está en el interior? 900, 100, 800. ¿Quién es el experto o la experta de hoy, Pepe? Hoy experta, alguien que llegó prácticamente adolescente al mundo de la moda, que todos y todas hemos mirado, que durante mucho tiempo se nos ha mostrado exteriormente, pero que desde un tiempo a esta parte ha decidido mirar hacia adentro, incluso con libro recién sacado del horno que se titula como nosotros, Ser, y con su título que nos lleva al tema de hoy, El camino de vuelta a ti. Lo edita el sello Diana de Planeta y su autora es Verónica Blume, durante mucho tiempo sobre una pasarela, hoy responsable de The Garage, un estudio de yoga en Barcelona, y ya nos escucha. Verónica Blume, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? El título del libro yo creo que lo dice todo, ¿no? Ser, el camino de vuelta a ti. Pero claro, para hacer un camino de vuelta, ¿es que previamente hubo un camino de ida, Verónica? Sí, gran pregunta, sí, para empezar. Mira, a la hora de ponerle el título al libro, a mí me gustaba mucho la palabra ser, porque realmente estamos muy acostumbrados a hacer y a conseguir, pero a veces se nos complica el simple hecho de ser aquello que somos. Yeah. El camino de vuelta quiere decir, hago un poco de referencia a ese camino que emprendí yo en la adolescencia, en la que fui como adoptando unos roles que se esperaban de mí, que me fui colgando etiquetas, que me fui adaptando a aquello que yo entendía que se esperaba de mí, y el camino de vuelta empieza a través de la práctica de yoga, pero también a partir de cuando yo cumplí los 40, que es una edad en la que empezamos como a aceptarnos mucho más, y es el soltar capas y volver a lo que realmente soy. Claro, y es que ahora estaba pensando, ¿no? En el caso de tu trayectoria, ¿tienes la sensación que mucha gente se quedó en la superficie antes de entrar en el interior y conocer a Verónica? Y claro, luego, con lo que me estás diciendo, te preguntaría, ¿tú también te quedaste en la superficie? Yo creo que el ser modelo es una manera de ponerte en un escaparate como muy evidente, pero en general creo que el ser humano, especialmente la mujer, vive mucho esa presión de quedarse en la superficie, de vivir deshaciéndonos para gustar, para agradar, para seducir, para estar delgadas, para estar bien maquilladas, bien vestidas. Y yo me quedé en la superficie totalmente, y el camino de volver y de entender y respetar el cuerpo como un vehículo que me permite una experiencia, ha sido el camino, está siendo el camino más apasionante de mi vida. ¿Y cuesta? El camino más apasionante quiere decir que cuesta mucho reconocer lo que eres realmente cuando durante mucho tiempo te has visto o te han mirado por lo que dice el espejo. Es muy difícil porque ahí adentro se esconde una vulnerabilidad. Ahí adentro, si nos ponemos capas, es para proteger algo. Cuando aprendemos a ponernos una máscara, es porque ahí hay algo que dolió, y entonces aprendimos la próxima vez a ponernos una máscara.
No es un camino fácil, pero hace la vida mucho más rica, mucho más bella, porque ser bonita por fuera, o sea, yo por mi experiencia, que se supone que viví en el mundo de las más guapas y los más guapos y los lugares más bonitos, la riqueza que yo he sacado al soltar eso, no lo viví, viviendo encima de las pasarelas y siendo súper guapa. ¿La herramienta para hacer este camino, Verónica, en tu caso ha sido el yoga? Mi herramienta ha sido y es el yoga, en el que siempre incluyo como una parte esencial la meditación, porque al final podemos estirar, abrir, retorcer el cuerpo maravillosamente como la práctica física de yoga, pero nuestro músculo más durito de ablandar es el cerebro, y la meditación poco a poco, cada día un poquito, es lo que me da un punto de calma para aprender a gestionar y a aceptarme a mí y después al mundo. Hay un momento en el libro en el que hablas de sueños, de la felicidad adolescente cuando viajabas por el mundo como modelo, esa felicidad de ser libre, salir del nido familiar, pero que te faltaba algo y soñabas despierta en esos viajes. ¿Es cierto que una de tus vidas imaginadas favoritas era ser artista, ser bohemia, que en vez de una modelo la que viajaba en ese avión era una estudiante de Bellas Artes? ¿Esto te pasaba muchas veces por la cabeza? Ay, mira, a mí cuando empezaba una conversación, la típica conversación del señor que se sienta a tu lado y vas a estar 6 horas de vuelo al lado de esa persona y te preguntan, bueno, ¿y a dónde vas? Y en el momento que salía la pregunta de ¿a qué te dedicas? Y la respuesta era trabajo como modelo, toda la conversación cambiaba, porque de repente, o sea, el ser modelo significa que muy inteligente no debe ser bastante tóxica, te debes acostar con el primero, lleva una cantidad de etiquetas, y en esa época yo me desvivía leyendo biografías, que si Frida Kahlo, que si Picasso, que si los bohemios, el cambio del siglo, y pensaba, si yo fuera artista me respetarían más, y eso pues me llevaba a material de, pues sí, y les contaba unas historias, unas mentiras tremendas de cómo yo era estudiante de Bellas Artes y tenía todo este mundo bohemio, porque ser solo guapa no me hacía sentirme respetada. Verónica, estamos intentando desmontar un mito como hacemos todos los lunes en esta sección. La pregunta es, ¿la belleza está en el interior? ¿Tú qué dices? Para mí totalmente. Hay una simetría exterior, hay una genética que puedes decir, wow, o sea, pero viene muy influenciada también por un canon social, que tienes que ser alta, delgada, tal, de una manera. A veces alguien te parece bello porque te recuerda a alguien, porque te toca una... Eso es la belleza exterior, pero la belleza exterior cansa, aburre muy rápido. Para mí la belleza que nace de adentro viene de cuando una persona se acepta, cuando hay una armonía, cuando ves a una persona que quizás no es perfecta por dentro, pero es que es bonita, porque es de verdad. Verónica Blume, Ser, el camino de vuelta a ti. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y por tratar este bonito tema que me encanta. Un beso bien grande. Hasta luego. Un beso grande. Venga, a la vuelta a los oyentes. 900, 100, 800. Pero de momento, la que sabe que es ella, dice que la belleza... Yo he dicho, qué mejor para desmontar este mito que alguien que es y ha sido bello en una pasarela. Bellísima. Y que ha dado la vuelta atrás. Para observarse por dentro. Sí. Lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. La belleza está en el interior. ¿Es el mito a desmontar o no hoy por nuestros oyentes? La tuya, Pepe, ¿tu belleza dónde está? La mía, como puedes ver, es muy de interior, pero accesible. Yo soy más del verbo descubrir que ver. A las personas mola más descubrirlas. Pues venga, vamos a descubrir si los oyentes son más de la belleza interior o de la exterior, de las primeras impresiones. Alfonso, desde Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel, ¿qué tal? Muy bien. A ver, ¿la belleza está en el interior, Alfonso? Por supuesto. ¿Lo tienes clarísimo? Clarísimo. Bueno, ¿y la exterior te sirve para algo o te orienta un poco? La exterior también funciona bien, pero la interior a mí me ha valido mucho. Vale. Mi mujer era, entre comillas, una fea. Llevo 32 años con ella. Pero no digas esto. Sí, era así. Vale. ¿Y a ella se lo decías así también? A ella se lo decían. Pero por dentro era guapísima. Preciosa.
Alfonso, muchísimas. ¿Tardaste mucho en descubrir o lo viste enseguida, que por dentro era guapísima? Yo tardé muy poco. Ella no se lo creía. Tardé 1 año y medio en poder decir que éramos novios, porque bueno, eran otras épocas. Yo tengo 60 años. Ya. Y ella tenía muy interiorizado lo de, Maribel es muy maja, pero a mí ese pero no me valió nunca. Yo desde el primer momento me atrapó. Pues Alfonso, muchísimas gracias. La demostración de que la belleza está en el interior. Un beso. Gracias a ti por el programa. Hasta luego. Cristina, desde Zamora, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Está en el interior? Muy bien, encantada yo también. Encantada de hablar con vosotros, ¿eh? Dime, ¿está en el interior la belleza? Pues no está en el interior. Porque yo te cuento una anécdota, trabajé muchos años en el Burger King y aquí en Zamora y nada, y es que todos los chicos que venían, pues sí, muy majos y tal, eso, pero siempre nos hablaban, intentaban así ligar con otros, los feos, y ya decían, ya cansados, y ya, pero bueno, hombre, ¿por qué no nos decís nada? Porque sois como es majos. Si es que, madre mía, la belleza la tenéis en el interior, pero ¿qué interior? Es que no tenéis ni interior. Y bueno, ya al final le regalábamos patatas, le regalábamos sal para dejarnos en paz. Tenían tantas capas, Cristina, que era muy difícil llegar al interior, ¿no? Ay, de verdad, es que encima, y se ponían camisas así, pues yo, por favor, pues es que era la más fea que han podido coger. Es que por favor. y ya, pues nada, y es que encima, si es que yo me sentía como Fiona, porque se decía yo, si es que no siempre es rey, Cristina, muchísimas gracias, un beso. Nada, un saludo, nada. Hasta luego. Gracias, adiós. No está en el interior. Feo sin comillas. Exacto, y si estaba en el interior, ellas no llegaron a entrar nunca en ese interior. Antonio, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver. Sin intención de sentar cátedra, pero digo tajantemente que la belleza está en el exterior. Vale, lo tienes claro. Lo tengo clarísimo. Me explico, vamos a ver. Cuando una persona es fea, como en el caso de este señor que ha llamado diciendo que su mujer era fea, ¿sí? Tratas de buscar esa otra cualidad en el interior. Sin embargo, extrapolándolo, cuando ese guapo es imbécil perdido, es que, vamos a ver, no lo ves de otra manera. O sea, simplemente no das oportunidad de decir, bueno, es imbécil perdido, pero qué bello es. No. Simplemente que imbécil es. Y lo de imbécil perdido, muchísimas gracias, Antonio. Lo de imbécil perdido se ve a la primera. Bueno, vamos a por otra, si es breve. María, desde Granada, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, María. ¿La belleza en el interior o en el exterior? Yo lo tengo clarísimo, Ángel. La belleza siempre en el interior, porque siempre. La del exterior se puede fabricar perfectamente. Te pones tetas, culo, uñas, pestañas, extensiones y ya está maravillosa, Beyoncé. Pero la de dentro es más difícil de arreglar. María, muchísimas gracias. Un beso. De nada, hasta beso, luego. Igualmente. Pues María desempatado, se mantiene el mito 3-2. O sea, la belleza está en el interior. La belleza, porque como a mí es que me ha convencido María del todo. La del exterior se puede tunear, la del interior es difícil tunearla. Hasta luego. De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia. Hoy por hoy. Y ahora un minutito para avanzar lo que van a contar en Ser Deportivos, porque vuelve a haber historia de baloncesto, mujer y superación, y la protagonista esta semana, Pacojo, buenos días. Buenos días. Lo tiene todo. Cierto, es una sevillana de apellido alemán y desde adolescente muy de básquet en nuestro país. Margarita Goewer, Boni para los amigos, tiene uno de los palmarés en el básquet español de los 80 más sobresalientes, campeona de Liga 3 temporadas, doble finalista de Copa en su juventud. La sevillana paseaba básquet por toda España, pero cuando muchas jugadoras inician su declive, justo ahí Boni buscó nuevos retos. Se perdió los Juegos de Seúl, pero tiró de esfuerzo máximo para estar en Barcelona 92 y gracias a su buen hacer se logró un diploma olímpico en nuestros Juegos Olímpicos. Pero de cierre de su trayectoria, en el año siguiente logró con su equipo el mítico Dorna Godella la Copa de Europa, el Mundial de Clubes, la Liga Española y con la selección la primera medalla de oro de la historia en un europeo. Una trayectoria plagada de esfuerzo, de superación y de títulos que hoy tiene continuidad en sus hijos, que son Billy y Juancho Hernán Gómez, ambos en la NBA. Vamos, una Basket Girls de Endesa de los pies a la cabeza. Hasta luego. Chao. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló.
Y hace algo más de un año, Javier Regalado estaba disfrutando de su retiro laboral cuando el COVID lo tuvo a su merced. Rosa Roma lo dejó todo para estar a su lado y semanas después, débiles y asustados, pero a salvo, salieron a pasear. Después de mucho tiempo, pudieron disfrutar de la luz del sol y contemplar el rojo de las amapolas. Si los oyentes se acuerdan, Severino Donate les acompañó aquel día, el día que volvían a pasear por las calles. Ayer se cumplió un año de aquel primer paseo y hemos vuelto con ellos. Hace un año y un día, 2 de mayo de 2020, era sábado. Lo recordarán porque después de un largo periodo de confinamiento se pudo salir a pasear y hacer deporte. Aquella mañana, Rosa Roma y Javier Regalado salieron a dar un primer paseo por las calles de Guadarrama. El primero de muchos, espero. El primero de muchos, pero hemos estado muy cerca de no ver ni al día siguiente. Yo estoy ahora mismo como viendo el mundo de nuevo, porque desde que me fui con él no he vuelto a salir a la calle, desde el 24 de marzo. Caminaron despacio, disfrutando de la tibieza del sol. Sales y esta luz, la luz es vida. Esta luz me hace sentir mucho más vivo. Y a ti también, ¿verdad? Sí. Javier estaba muy débil. Había ingresado en el hospital de Torrelodones horas antes de que se declarara el estado de alarma. Sé que me caía hacia atrás sentado en la silla, con los brazos y la cabeza y las piernas, y yo gritaba y gritaba y gritaba. Ayuda, socorro, ayuda, hasta que me di cuenta de que esos gritos tan fuertes míos no me salían de la boca, me llegaban hasta ahí, nadie podía oír. Durante las semanas que estuvo hospitalizado, el COVID le hizo envejecer 15 años, perder más de 20 kilos y casi la vida. A partir de ese día ya no fui yo, me pudo el virus, ahí no pude, ya no, se acabó. Hasta que llegó mi ángel de la guarda. Javier siempre ha sostenido que superó el virus gracias a Rosa, quien después de insistir a la doctora y al hospital, consiguió que la dejaran compartir habitación con él. Hacía así. Hasta notar que se hinchaba el pecho otra vez. Sí. Eso... Durante aquel paseo y en un descampado que subía por la ladera, Javier y Rosa vieron las primeras amapolas. Pero es la primera vez que veo en persona, en vivo y en directo. Sí. Es una chorrada, ¿verdad? Pues no. Del Paseo de los Tilos salía una calle corta, destino final de aquel primer paseo, porque allí estaba la casa que habían empezado a construir meses antes de que apareciera la pandemia. Entraron en lo que iba a ser la cocina, todavía sin puerta, sin ventana, sin amueblar, con alguna baldosa. Y por un momento se permitieron imaginar el futuro. Aquí está la mesa donde vamos a desayunar y comer todos los días. Sí. Hay un futuro, mi amor. Parece que sí. Ha pasado un año. La casa se acabó de construir y Javier y Rosa viven en ella. Por esto peleábamos el año pasado. Por poder estar aquí. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte. A mí también. Un año después. Teníamos esta ilusión de hace ya tiempo. Recuerdo que nos hiciste una foto aquí, apoyados en la ventana. Y bueno, y ahora la mesa existe, sí. Es nuestra mesa, nuestras 2 sillas, y aquí es donde todas las mañanas desayunamos y comemos. Viendo las vacas allá arriba. Hemos hablado muchas veces durante este tiempo si hubiésemos fallecido uno u otro, ¿qué hubiese pasado? Con esta casa. Ninguno, queríamos estar aquí. Esta casa era nuestro hogar. Si no hubiésemos estado juntos, no podíamos estar en ella. Lo teníamos clarísimo. Severino, ¿qué te apetece? ¿Cafetito, té? Sí, un cafetico, sí. Ya en el salón, delante de unas tazas de café y después de cruzar algunas palabras alegres por el reencuentro, comienza el relato de cómo es el día a día, un año después. Sigo durmiendo mal, con las 2 pastillas cada noche, pesadillas, algunas veces. Un día me tiré de la cama y Rosa me dijo, ¿te has caído de la cama? Digo, no, me he tirado de la cama, porque estaba teniendo un sueño en el que me estaba agarrando el virus por detrás y no me soltaba, y tuve que reunir toda la fuerza de que fui capaz para soltarme de él y tirarme de la propia cama. Y lo conseguí, y me tiré de la cama. Traté de liberarme del virus, no lo he conseguido todavía, pero aquella noche lo conseguí. La doctora
Cuando hemos ido posteriormente nos ha reconocido que había días que no se atrevía a entrar en la habitación porque no sabía cómo mirarle a la cara a él, y luego cuando posteriormente ya estaba yo también allí, no sabía mirarnos a la cara, no podía, para decir que las cosas iban a peor. Algunos días, Javier, cuando él llegaba a tu habitación, me tenía que parar a la puerta y estar allí un rato pensando qué decirte y cómo decírtelo. Porque se moría. Y sin embargo yo la veía siempre una mujer que me transmitía una tranquilidad, aunque jamás me dijo que estaba mejor. Pero me hacía sentir que había alguna opción, Fui cayendo en picado. Caí en una espiral en la que todo era miedo, todo era angustia, y entonces en mi vida realmente solo veía que podía volver a pasar, porque yo lloraba continuamente, lloraba pensando en que el bicho se iba a apoderar otra vez de nosotros, de alguna manera. No podía ser posible que ya esto hubiese terminado. Yo veía a la gente, veía las noticias, veía que seguía habiendo casos, veía las fiestas ilegales, veía todo eso y decía, no puede ser, nos tiene todavía que dar otra vez fuerte. Y entonces se apoderó de mi vida de tal manera que no veía nada positivo. Y entonces, pues claro, empecé un tratamiento, empecé a ir a una consulta a psiquiatría, me mandó un tratamiento psiquiátrico bastante fuerte, antidepresivos, ansiolíticos, y luego sigo en terapia, empecé en junio del año pasado, en terapia psicológica. Yo intento ayudarla todos los días y le digo, pero no sé cómo. Cuando yo estaba sin fuerza, es muy fácil que alguien venga, te ayude, te agarre y te acompañe al cuarto de baño para darte esa fuerza que te falta. Pero cuando el problema está dentro de la mente, es muy difícil ayudar a la otra persona. Es muy, muy, muy difícil. Yo, cuando fui consciente de lo mal que estaba, recuerdo que fui al psiquiatra y el psiquiatra solamente lo primero que me preguntó, dice, ¿qué esperas de mí? Digo, volver a ser como era. Para comprender la situación por la que está pasando Rosa, es necesario añadir algunas variantes, trasladarnos a su lugar de trabajo. Hola chicos, Santa Rosa de Lima es una residencia para personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años. Ahora, derecha, derecha. Fueron los padres de Rosa quienes pusieron en pie el proyecto en 1970. Que fue el año que nací yo. Concertada con la Comunidad de Madrid, está en el pueblo de Los Molinos, en la Sierra de Guadarrama. Tiene capacidad para 41 residentes. Por desgracia, con la pandemia fallecieron 5 y tenemos 36. 5 fallecidos. Fue muy dramático, entre otras cosas porque en plena pandemia uno de ellos tuvo que estar 3 días aquí en el centro, porque por mucho que llamaban a las funerarias no había suficientes medios. Y tuvo que estar 3 días muerto aquí, en el propio centro. Y aquí no hay nada, una sala adecuada para mantener un cadáver ni nada, hasta que vinieron a por él a los 3 días. ¿Os permitían llevarlos a los hospitales? No. Aquí cuando se desató la pandemia, pues yo recuerdo perfectamente la primera vez que un chico empezó a tener fiebre. El médico enseguida lo derivó al hospital. El médico de la residencia se pasó todo el día gestionándolo, todo el día. Se fue de aquí ese chico a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana estaba aquí. Y en el hospital nos dijeron no se puede quedar. No tenemos medios suficientes y hay que ir decidiendo quién puede quedarse y quién no en el hospital. Estos chicos tienen muchísimas patologías, muchas, además de las que puedes contraer con el virus, y entonces pues realmente iban decidiendo. Y a partir de ahí no nos dejaron ingresar a ninguno más. Nos proporcionaron medios, eso sí. Medicalizaron en cierta medida la residencia, nos proporcionaron concentradores de oxígeno y luego también cuando ya no se podía hacer más por ellos, pues proporcionaban para que tuvieran
pues estuvieran sufriendo lo menos posible, su sedación y la morfina y lo que hiciera falta para que ellos pues no sufrieran mientras ya se estaban yendo, porque se murieron aquí. Cuando nos cumplió los 16, solo pienso en ti. ¡Vamos! Solo pienso en ti. Casi el 90% de los residentes y más de la mitad de los trabajadores se contagiaron. En plena crecida de la pandemia, Rosa ingresó en el hospital para estar al lado de Javier, pero antes escribió en papel una autorización para que sus hijos se pusieran al frente de la residencia. Y a partir del 25 de marzo, mi hijo con 20 años y mi hija con 22 años se quedaron con esto. Asumieron la responsabilidad y gestionaron la residencia. Una residencia con la mitad de los trabajadores de baja. En ese momento había 30 chicos ya infectados y su madre en el hospital y para ellos su medio padre también muriéndose. Y aquí se quedaron. A mi hijo David se le murió uno de los residentes y a mi hija Cristina otro, en sus manos. Sí. Y eso tienes que aguantarlo luego, porque a mí me ha creado una culpabilidad tremenda a lo largo de todo este año, de haber metido a mis hijos en la boca del lobo. Porque yo en ese momento, no sé si por egoísmo o porque estaba tan... pues eso, mi vida era estar con Javier nada más. Entonces, cuando me dieron esa opción, yo no me planteé lo que seguía habiendo en el resto del mundo, ¿no? Y en el resto del mundo lo que sí hice fue traer a mis hijos para acá. Con aquí un brote, aquí vino la UME, aquí vino el ejército, vinieron bomberos, vino todo a descontaminar. Esto era la guerra, la auténtica guerra, y yo lo mandé aquí. Sí, y de eso he sido consciente este año. Me he culpabilizado, sobre todo le he pedido perdón. Por supuesto, ellos dicen que no tengo que pedir perdón ni nada, pero sí, es que no les tenía opción. En el fondo te sientes culpable porque, pues quieras que no, que en cierta medida yo siento que eso debería haberlo pasado, ¿no? Yo, pero no podía. El virus parece haber dejado por el camino otras secuelas. En mi caso en concreto, lo más fuerte. Javier, con antecedentes epilépticos superados hace décadas, ha tenido 3 ataques en los últimos meses. Y el 29, 28 de agosto sufrí 2. Y el 22 de diciembre otro. Arrastran problemas de memoria y concentración. Y yo hay veces que estoy hablando y estoy diciendo... A ver, ¿cómo se dice esa palabra? Sufren erupciones anómalas en la piel. Una mezcla entre picor y dolor. A Rosa le han diagnosticado fatiga crónica. Yo subo un tramo de escalera y me pongo en 130 pulsaciones. Salimos a la calle. Sé lo que hay. ¿Qué tal? Al sol, ya de caída, todavía le queda una buena hora de luz. Y Javier y Rosa comienzan a desandar aquel primer paseo de hace un año. Mira, este es el campo de las amapolas del año pasado. A mí me encanta el campito, imagínate, se pone moradito, amarillo y rojo. Mira, ahí está la primera. Es precioso. La primera amapola o la segunda. Sí. Ahí, naciendo. Bueno, el paseo empezó aquí, ¿no? Sí, señor. Nosotros cuando estábamos allí en el hospital soñábamos mucho con ir a nuestro Mediterráneo. Y resulta que Javier, cuando estábamos en el hospital, siempre me decía, porque a mí me gusta hacerme tatus, bueno, pues tatuaje. Me dijo, me encantaría que hicieras un tatuaje pensando en nuestro Mediterráneo. Y te lo voy a enseñar. Este es mi tatu, que es nuestro Mediterráneo. Las dos siluetas de los dos agarrados de la mano, mirando al Mediterráneo, que de alguna manera representa, pues eso, el futuro, ¿no? El Mediterráneo es un lugar hermoso, de luz, de grandes amaneceres, que es no el final del día, sino el principio. No el final de una vida, sino el principio de la vida. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló.
Vamos terminando ya hoy por hoy en jornada de reflexión. Yo no sé si habéis reflexionado mientras trabajabais o no habéis tenido tiempo de reflexionar, Un poquito no hemos reflexionado. ¿Un poquito? Sí, hemos dado vuelta a qué reflexionamos, pero no cuando es política, justo. Porque claro, de la política yo creo que es un poco absurdo porque yo creo que ya el mundo lo tiene. Yo creo que ya está clarísimo. El pescado ya lo has comprado. Sobre si somos de mucho reflexionar o no, ¿no? Yo creo que nosotros damos demasiadas vueltas a las cosas. En mi caso no llego a ninguna conclusión. Estás dando mucho, pero claro, para reflexionar hay que llegar a una conclusión, ¿no? Para eso debería servir la reflexión. Claro. A mí lo que me preocupa más reflexiones son estas frases sueltas que te puede dejar desde un jefe a un amigo, un familiar, una madre, un padre, una novia, una pareja, ¿no? Estas desde el jefe darle una vuelta. No te metas en ese lío. ¿No es mejor dejarlo? No vale la pena. Casi que... Esa frase que te dejan después de tú contar una idea que tienes, un proyecto o un sueño que tienes y te dejan durante un día vagando ahí. No estoy haciendo Pero de todas maneras el dar una vuelta significa para. Bueno, no, hay veces que no. No, pero hay una primera vez de dar una vuelta. Hay veces que no. Hay veces que dar una vuelta es dar una vuelta y a ver si lo conseguimos hacer de otra manera. Eso no es verdad, que llevamos muchos años trabajando juntas. Dale una vuelta. Bueno, Sergio, ¿qué opina? Pues mira, Sergio, a ver qué opina Sergio. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, he estado reflexionando sobre la reflexión, que es una redundancia, y he pensado si una reflexión no será hacer flexiones de manera repetida. Los que estamos en dieta, como Pepe Rubio y yo, sabemos que hacer flexiones nos lleva por el buen camino. Así que la reflexión moral o intelectual debe de ser como hacer muchas abdominales con la cabeza, por el pensamiento. De estas yo no hago desde el último Pasos Perdidos desastre, que era el vínculo en la autopista que me decía cómo debía pensar desde el punto de vista moral. Así que he muerto los Pasos Perdidos. Yo la verdad es que así como reflexión son las que tengo en el taxi con Sara a las 6 de la mañana, unas cuantas que me dejan los mitos y algunas que me dejan rojo y negro, poco más. Tampoco tenemos políticos mejores, así que ahí estaremos un poco empatados. Sastre por alusiones. Bueno, pues ya volverán los Pasos Perdidos, que al final, que sean perdidos tiene esta ventaja. Que luego los encuentras un día. Claro, cuando más te los quedas, patapam. Has reflexionado mucho esta frase, ¿eh? Sí. ¿Y tenía enjundia. ¿Tú, Bayo? Yo, mira, este fin de semana justo estuve viendo una película, Nomadland, que me ha encantado. Yo la vi, es maravillosa. Y me dio por reflexionar sobre si sería capaz de vivir, claro, obviamente te tienes que ver obligado en la situación, pero si sería capaz de vivir como la protagonista, como Frances McDormand, con tan pocas cosas, con tan poca seguridad de nada, y sin embargo parece que cada vez más feliz, más... ¿Y llegaste a alguna conclusión? No. Sigue reflexionando. Claro, es que ese es el problema que tenemos todos los que estamos aquí. A ver, Pascu, ¿cómo reflexiona? Yo para reflexionar necesito andar y a poder ser en un pasillo. Anda que no estoy echando yo este año y medio millas entre la cocina y el salón. Bueno, este es no se le veía muy bien, Pascual Can, es como Emmanuel Can, paseaba. Y encima en zapatillas iba, os lo digo. ¿Qué decías, Astre? Que tiene un tema los que pasean no solo para pensar, sino para hablar por teléfono. Yo me identifico en este último grupo, pero es verdad, porque necesitamos andar. No, Pepe también lo hace. Severino, que es el hermano de Pascual, también le gusta mucho pasear para reflexionar. Cuando te quiere contar algo, dice, dado una vuelta y pone las manos hacia atrás, las pone así sobre las nalgas arriba y empieza a hablar. Y a ver obras. A ver, Eva Cruz. Me he dado cuenta de que yo no reflexiono, solo siento. ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Ay, qué indignación! ¡Ay, qué sorpresa! Pero reflexionar, seguir un pensamiento desde el principio hasta el final, ver sus lógicas consecuencias, dilucidar soluciones, eso solo lo hago si me pongo a escribir. Reflexionar, lo que se dice reflexionar, yo hace años que no reflexiono. Es una voz de pronto. Hace años que no reflexiono. Aquí te pillo, aquí te mato. ¿Y tú, Brian, reflexionas mucho? Siendo terriblemente joven, va a quedar feo lo que voy a decir, pero yo he reflexionado sobre la edad, que como ayer fue mi cumpleaños... Anda, es verdad. Pues, felicidades. Felicidades, Brian. Solamente lo he dicho esto para que me felicitarais en antena. Vale. ¿Y a qué conclusión has llegado? Pues a que hay que aprovechar más la vida. Y dirás, con 28 años, ¿cómo puedes pensar eso? Pues típico comentario de padre de decir, yo a tu edad ya había hecho no sé qué. Pues es que yo siento que con 28 años no he hecho nada. Pero, ¿cómo que no? Si eres el productor de éxito. Bueno, a ver... ¿Cuánta gente con 28 años es productor de éxito del programa estrella de la radio? Eso sí, pero siento que me faltan muchas cosas por hacer acorde a los 28 años. Pues ponte, esta tarde te pones. Ya está, voy a hacer una lista. Ya estás tardando. Hoy por hoy.
are so beautiful. To me. Ya sé que el último compás nos vamos a ir a la belleza interior o a la belleza exterior con esta canción tan preciosa. ¡Qué preciosidad! De Joe Cocker. De todas maneras, él también lo dice muy claro, ¿eh? Ha dicho, you are so beautiful to me. O sea, tú eres muy... Ahí lo tienes. Eres preciosa para mí. Claro. O sea, que la belleza sí que está en el interior para Joe Cocker. Totalmente. Bueno, además hemos tenido una invitada, Verónica Blume, con la que nos lo hemos pasado muy bien. Ella nos contaba lo que hacía cuando se subía a un avión, porque claro, si ella decía que era modelo, pues ya es como que empezaban a pensar mal de ella. Sí, y en el momento que salía la pregunta de ¿a qué te dedicas? Y la respuesta era trabajo como modelo, toda la conversación cambiaba, porque de repente, o sea, el ser modelo significa que muy inteligente no debes ser, debes ser bastante tóxica, te debes acostar con el primero, lleva una cantidad de etiquetas, y en esa época yo me desvivía leyendo biografías, que si Frida Kahlo, que si Picasso, y les contaba unas historias, unas mentiras tremendas de cómo yo era estudiante de Bellas Artes, tenía todo este mundo bohemio, porque ser solo guapa no me hacía sentirme respetada. Es que es fuerte, ¿eh? Ser solo guapa no me hacía sentirme respetada. Me ha encantado la conversación. Pues Sara tiene una frase que nos hace a todos sacar la belleza interior que tenemos dentro, y es no puede ser más bonito. Es verdad, yo lo dice mucho. Lo repite mucho en la redacción o con invitado y bien. No puede ser más bonito, y es verdad, porque hace referencia a la belleza interior, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, porque si fuera estáis reflexionando mucho. Reflexionando sobre lo importante. Brian, ¿a quién le pasamos el testigo? Bueno, en festivo, en jornada de reflexión, pues vamos Festivo a pasar... Madrid, perdona. Festivo Madrid, ciertamente. Eso. Festivo Madrid, jornada de reflexión de las elecciones de Madrid, pues vamos a pasar el testigo a los compañeros del Hoy por Hoy Madrid, encabezados por Marta González Novo, que está a puntito de reflexionar venga, mucho. Puntito de su Hoy por Hoy en jornada de reflexión. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Volveremos mañana, como siempre, a partir de las 6. Pongan el despertador. Heaven's gift to me. You are so beautiful to me. Suscríbete a El Abierto de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.